Bueno, justamente hablando de arte y crisis, o crisis e imaginación, como hablo yo, como el poder transformador del arte, lo que decía recién tenía que ver justamente con esta situación en donde la primera, que es la palabra crisis, se produce que nos alerta de un cambio, y es cuando se despierta la potencia de nuestra imaginación para resistir. Y en ese sentido, hemos tenido, no sé si vas tú pasando o lo hago yo desde acá. ¿Tú la pasas de allá? Ah, perfecto. Bueno, ahí estaba lo que estaba explicando de la crisis entonces, y la imaginación se hace entonces tan importante como el conocimiento, y nuestro cuerpo es el territorio de expresión y sentimiento, el cuerpo como mano de obra, como dice Diamel El Tip. ¿Lo pasas tú o...? Ahora, si pensamos en los momentos grandes de la humanidad donde hemos tenido crisis, si pudiéramos imaginar una de las primeras crisis probablemente que podemos visualizar, fue la invención de la rueda y el revuelo que habrá producido, como todas las transformaciones que trajo consigo. Pero más temprana, más cercana a nosotros, es la invención del ferrocarril, que también junto con esa fue considerada la bicicleta en el siglo XIX. Para el pensador inglés John Ruskin se trataba de una amenaza a la armonía del ser humano con su mundo circundante natural. Pero años más tarde, el poeta inglés Adler Thomas escribiría una de las más hermosas invocaciones al paisaje desde el punto de vista de un tren, como lo vio Turner y otros artistas que lo pintaron también. ¿Lo pasas tú? Gracias. Pero una de las mayores crisis de nuestro tiempo ha sido la Revolución Francesa, la mayor crisis por sus efectos que resuenan hasta hoy. En el centro de esta crisis, la idea de la libertad natural del ser humano de Jean-Jacques Rousseau. Pero esta libertad de la que se habla, espérate que como me queda encima las imágenes, es algo que se da en virtud de la pertenencia con otros, nunca por el ser humano aislado. Es un proceso de formación, y hay un dicho antiguo que dice: sin sacrificio no hay beneficio. Esta obra de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, se pintó 40 años después de la Revolución Francesa. Eso es para tener una idea que a veces el artista necesita de mucho tiempo para poder sacar realmente una visión de lo sucedido, porque a veces cuando estamos muy dentro de la crisis, nos paraliza y nos cuesta a veces tener agilidad para pensar, ¿no? Por favor. Ahí. Que justamente esta condición de crisis permanente que fue definida por el filósofo español Ortega y Gasset hace cerca de 100 años. Vio que si vivía una crisis permanente. No sé si estamos todavía en esa misma condición. La experiencia de la crisis permanente se experimenta a menudo, según Ortega, como también estupefaciente, algo que nos atonta, anestesia, nos toma desprevenidos y nos desestabiliza. Entonces, no sé si será que es parte de nuestra humana condición el vivir en crisis, o será que se ha vuelto parte de nuestra naturaleza y por eso ahora afloran por todas partes. Puse aquí la revuelta de mayo en París, el año 68, donde además las mismas frases en los muros eran de una gran ambigüedad, como la que tenemos arriba, que dice: la creatividad no es un caldo de cultivo. Y la de abajo que dice: prohibido prohibir. ¿No? ¿Lo pasamos? Tenemos uno de los primeros cuadros que habla de crisis. Para muchas personas que lo han analizado después, la crisis para muchos, como decía, paralizante, genera incertidumbre y bloquea nuestra habilidad para pensar y actuar. Hans Michael Herzog, el director de Daros Latinoamérica en Zúrich, a propósito de no verse reflejada las crisis en la obra de los artistas, le preguntaron por qué pasaba esto. Él dijo: lo que pasa es que el arte de hoy es muy lento y, entre paréntesis, los artistas no saben cómo reaccionar a estas cosas. Esta obra de Munch, de Edvard Munch, el noruego, El grito, que fue pintado un poco antes del cambio de siglo, al siglo XX, para analistas posteriores, ellos han dicho que esto era como que el artista se adelantaba al horror que podía ser el siglo XX. Ahora, es la gran paradoja, como habría dicho Marcel Proust, porque de verdad
que en realidad en la vida de Munch, él era un hombre con muchos miedos y muy depresivo. O sea, a veces, de fijar, el artista no es que se adelante en algunas cosas. ¿Me lo cambia? En cambio, el artista no es quien pueda dar soluciones a las crisis, pero puede ser la llave para devolver un sentido de armonía, aunque sea frágil, que conecte con el mundo. El arte hace una interacción entonces con diferentes dimensiones espaciotemporales y humanas. Aquí esta obra es del chileno Roberto Mata. Como muchos artistas, Chillida, el gran escultor catalán, vasco, se preguntaba, ¿no será el arte consecuencia de una necesidad hermosa y difícil que nos conduce a tratar de hacer lo que no sabemos hacer? ¿No será esta necesidad prueba de que el hombre no se considera terminado? Esta obra que se llama Alabastro, Octavio Paz dijo ante esta obra, porque era muy amigo de Eduardo Chillida, el alabastro dice luz. Pero la peor pandemia es la que no se ve. El mundo ha llegado a demasiado relativismo para muchos autores. Esta es de la escritora somalí Arjan Hirsi Ali. En el fondo es porque las culturas a veces deben ser entendidas y respetadas por sus creencias y prácticas. El gusto se apoderó de todo, como teme el artista chileno Cristian Mono Silva. Es otra de las realidades de hoy con las redes sociales, donde hoy todo basta con un clic y decir like. Eso nos anestesia sin pensar ni argumentar, y debemos abrir el campo para poder establecer diálogos y pensar, porque esto está afectando a la autoestima. Pero una vacuna eficaz y un ejemplo a imitar es cómo las comunidades ancestrales viven en codependencia y ante las crisis cantan y bailan junto al fuego. Esto es porque la resistencia se logra con la alegría, la confianza y el cuidado mutuo. Para el sabio vietnamita Nguyen Van Tuan, la vida teje un entramado de relaciones y las cosas acontecen donde están vueltas unas a otras y entablan relaciones. Esta foto tan linda es de la fiesta del 21 de junio para los Aymaras. Una gran exposición se inauguró en diciembre del año pasado que justamente viene a hablar de lo mismo que estamos viendo hoy día. Se llama Mujeres, ecos del pasado, voces de hoy, en el Museo de Arte Precolombino. Las únicas creaciones realmente originales de América son las precolombinas, originales porque el origen está en ellas mismas, dice Octavio Paz. La psicóloga y escritora Constanza Michelson parece sumarse a las palabras de Ortega al decir que nuestra libertad está hecha de fragilidad y vulnerabilidad. Y agrega, hay una lógica historicista del progreso suicida versus el tiempo del ritmo inmemorial prehistórico, hundido en las raíces de todo eso innombrable que llamamos vida. Una figura femenina de las tierras altas de Guatemala, área mesoamericana. Marta Colvin fue una maestra de la escultura chilena. Su americanismo destacó frente a un cierto agotamiento formal de la escultura del siglo XX. Frente a las crisis expresó, en esta agitación continua, la escultura es la más social de las artes porque vive de la vida y de su tiempo, y le preguntará a ese tiempo qué hizo de esa vida. Esta obra de ella, Rosa de los Vientos, está en la Universidad de París, Francia. Dentro de las agrupaciones más importantes del siglo XX en arte está la Bauhaus, que se inaugura justamente en tiempos de crisis en 1919. Y el arte en tiempos de crisis para algunos artistas es un compromiso que explora y se atreve. Y también actúa desde el silencio. Algunos artistas van a producir obras integrando disciplinas y se expresan con el color. La Bauhaus hoy sigue y se renueva, y sus ideas eran la claridad formal, la funcionalidad del arte
y el arte y la artesanía vuelven a estar en el mismo estatus, algo que se había perdido en el siglo XVIII cuando se crea la Academia de Bellas Artes. Ballet trídico es un constructivismo coreográfico. Son juegos visuales de formas geométricas que limitan el movimiento de los bailarines anónimos con máscara. Tienen su estructura en el simbolismo del color. El amarillo cómico burlesco, el rosa festivo ceremonial, el negro o morado místico y fantástico. Ballet Relâche, el dadaísmo, es parte del dadaísmo el artista Francis Picabia, que creó esto, y siendo el dadaísmo el movimiento más radical de las vanguardias, que es una provocación al arte moderno, un antiarte. Francis Picabia, este artista polifacético, que era también cubano y español, del que Duchamp decía, no, él tiene la manía del cambio. Creó este ballet relâche que crea un arte integrado. Relâche es una palabra francesa usada para indicar que el espectáculo se cancela o un teatro se cierra, por lo que el título del ballet ya era una broma. Pero fue muy curioso que el mismo día de la inauguración, el artista principal, Jean Borland, se enfermó y tuvo que ser cerrada antes de empezar. En esto, el teatro son relaciones cómicas que se cruzan en forma simultánea, las luces a ratos ciegan al público, era una catarsis. Y Picabia diría, prefiero escucharlos gritar que aplaudir. Son obras que nacen en medio de las crisis, ¿no? Pero trabajan también con el cuerpo. Perdón. Magritte, que era un surrealista, donde suele cruzar el arte con la filosofía, donde a veces las palabras están en contraposición con las imágenes, con esa misma libertad, al vivir la crisis en Bruselas, ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se desentiende del surrealismo y se definiría simplemente como un artista. Junto a los artistas belgas firmaron el manifiesto Surrealismo a la luz del sol. En ese tiempo crea obras que constituirían su época Renoir y luego las obras que en 1947 y 1948 serían denominados por él su época vaca, una explosión de colores crudos y temáticas vulgares, sarcásticas, inclasificables. Tania Bruguera es una artista cubana que trabaja un arte de conducta definido por ella como un cruce entre arte y política. Ha sido detenida en Cuba varias veces por sus performances. El 2016 inaugura el Instituto de Artivismo Ana Arendt Instar para que los cubanos se informen y puedan actuar juntos en construir un ambiente democrático. Ahí se manifiesta ella por la libertad de expresión del artista en contra de la ley 349 del 2018 que permite que entren a sus casas y requisarle sus obras por ser consideradas contrarias al régimen. Francis Alice es una artista belga que vive en México desde 1986. Es uno de los más interesantes artistas conceptuales de hoy. A menudo sus temáticas son geopolíticas, abordando los dilemas de la migración y las fronteras desde una reelaboración imaginativa del juego y la fábula. El nombre alude a la política implementada por los inmigrantes cubanos a Estados Unidos en 1995. Si llegaban por mar eran pies mojados y si llegaban por tierra eran pies secos. Solamente los de pies secos eran aceptados en Estados Unidos. La presenta actualmente en estos días en Hong Kong por un hecho similar de 1970, cuando los migrantes llegaban a la isla si eran por tierra o por mar. Una artista norteamericana, Laurie Anderson, que es pionera en el cruce arte y tecnología. Otra artista polifacética que trabaja también, en este caso, una tecno-ópera en coproducción. Ella toca el violín con una invención que ha hecho ella sobre su propio violín entre los sonidos de oleajes y ballenas.
Ante el momento actual dice, no te pierdas en medio de tu temor, habla con la gente. Cuenta que hoy con la pandemia se puede ver en Nueva York sin turista a los habitantes en las calles. Saludan, conversan y hasta bailan. Otro artista norteamericano polifacético es Robert o Bob Wilson. Su gran interés en el arte del teatro es una exploración sobre el poder transformador de la creatividad, dice él mismo. Cada escena se construye sobre sensaciones que son vibraciones de luz y aire que recuerdan cuadros de grandes maestros como Vermeer, Giotto, Hopper o Magritte. Habitaciones vivientes recrean obras del Museo del Louvre en el 2013 y su modelo, que es Lady Gaga, se transforma en la imagen de cada cuadro. Para él es esencial el silencio que habla y el cuerpo que se expresa. Sobre estos tiempos ha dicho, el coronavirus nos ha unido más que antes, y agrega, debemos ser pacientes hasta volver a reencontrarnos en un espacio común. Como ven, hemos hecho un recorrido por algunos artistas que han tratado de salir dentro de las crisis a través de un arte con múltiples disciplinas. Pero también hay dos tipos de arte de acuerdo al poeta y ensayista inglés Hugh Auden. El arte escapatoria, porque el ser humano necesita evadirse tanto como necesita comer o como necesita de un sueño profundo. Y el arte parábola, el arte que enseñará al ser humano a desaprender el odio y aprender el amor. Entonces, el poder creativo está en nosotros y tenemos mucha suerte porque en realidad Latinoamérica y el sur andino, como digo siempre, es una reserva fantástica para la humanidad. Con esta frase de Fernando Aspuria, que es un joven director de teatro, me despido. Para el artista, una crisis no es más que un campo para sembrar. Muchas gracias.